Tiempo de Diálogo vamos a dar la bienvenida a Jania Gómez. Bienvenida, Jania. Gracias, gracias, Diego. Es una oportunidad para conocer cómo son de diferentes los caminos de Dios. A usted de una manera, a mí de otra, y a otros de otra. ¿Cómo fue que empezó su relación con el Señor, Jania? Bueno, mi relación con el Señor empezó siendo adolescente. Yo nací en un hogar católico, como muchos de nosotros. ¿En Guatemala? En Guatemala, soy guatemalteca. Y vivía en mi casa, somos 5, tengo 4 hermanos y mis 2 padres. Y llegando a la adolescencia, con los amigos y la familia, las primas, pues visitamos una iglesia, un grupo de jóvenes específicamente, una iglesia cristiana. Y nos gustó mucho. Empezamos a asistir a las reuniones y ahí fue donde el Señor me llamó. ¿La llamó para qué? A convertirnos, a recibirlo. Sí. Qué bien. Nos llamó sentimos pues el cambiar nuestra vida, el dejar atrás pues lo que recibimos de nuestros hogares, ¿verdad? Y conocerle a Él. ¿Y cómo fue ese cambio con la familia, por ejemplo, con sus padres, con sus madres? Bueno, en Guatemala, yo no sé si aquí, pero en Guatemala por lo menos la cultura, la religión católica es muy arraigada, ¿no? Somos de familia pues centrada y lo que mamamos, eso es lo que vivimos, ¿no? Claro. Y sí me costó porque en mi casa pues siempre mi padre era el que nos decía que nunca nos llegáramos a cambiar de religión, era la religión católica y eso era todo, ¿no? Y el día que yo conocí al Señor, yo sabía lo que iba a traer en consecuencia y lo que hice fue callar. Pues iba a los grupos de jóvenes, como las reuniones, sabía que no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Pero iba con las amigas, con las primas, y nos íbamos a las reuniones de jóvenes. Y así pasaron, bueno, la única que sabía de eso era mi madre, ¿no? Que iba a una iglesia cristiana, e incluso asistimos a retiros, campamentos, pues haciendo normal lo de los jóvenes, ¿no? Y hasta ya muchos años después, ya mi padre se enteró de que iba a una iglesia cristiana. Mis hermanos, pues en un momento nos criticaron, como siempre, ¿no? Nos señalaron que por qué dejamos esto, que por qué cambiamos, pero el Señor todo lo hace perfecto. Y aunque en el principio pues fue un poco difícil, fue moviendo las cosas. Y a la fecha, al día de hoy, pues mi familia todos son cristianos, son convertidos. Ah, son todos. Oh, sí. Gloria Gracias a Dios. Sí. Qué alegría, ¿eh? Ya. Qué alegría que... efectivamente, hay que dejar que Él obra, aunque las circunstancias sean complicadas para uno, pero hay que dejar. Bueno, ¿y después qué pasó? ¿Estudios, universidad? Sí, me gradué, soy maestra de preprimaria y trabajé 10 años en colegios privados por la mañana y por la tarde, haciendo doble jornada. Tenía niños pequeñitos todo el tiempo. Aparte en mi casa, pues ayudé a mi madre a cuidar a mis sobrinos, a mis primos, pequeñitos también, y todo el tiempo eran niños. Empecé la universidad, tuve una beca, estudié diseño gráfico, pero pues, por el tiempo y por la economía no pude, perdí la beca y ya no pude terminarla. Entonces me quedé solo en un colegio. Con los niños, en un colegio. Nunca trabajé de diseñadora gráfica, y aunque me gustaba. Después al tiempo, con una prima que estaba casada en Guatemala con el director de lo que es ahora Remar en Guatemala, el ministerio. Conocí la obra José Gómez. A José Gómez. Y mi prima Chaini. Un querido Chaini amigo. Gómez, sí. Y pues ellos me enseñaron la obra, conocí, estuve unos días con ellos en la casa, llevaban mujeres que tenían problemas de adicción al alcohol y a las drogas, y me gustó la obra. Y en ese tiempo pues sentí el llamado de cambiar todo ya. Antes era todo yo, mi familia, y quería dar algo. Sabía de que había mucha necesidad en Guatemala y en todo el mundo, no solo en Guatemala. Claro. Y yo dije, ahora es cuando tengo que dar algo.
Y ahí fue. ¿Y cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso pues fue renunciar al trabajo, vender el coche, vender todo lo que yo pude tener, tenía algo de joyas y eso vendía porque tenía que conseguirme el billete. Cuando asistí a la iglesia de remar y expuse mi deseo de ir a las misiones, porque no quería quedarme en Guatemala, aunque sabía que en Guatemala hay mucha necesidad para servir también, para voluntarios y eso. Yo quería salir de Guatemala, quería romper con el cordón umbilical de mi familia, porque eso es muy arraigado en Guatemala. No quiere decir de que sea libertinaje, quiere decir... no, ni romper con la familia. No, tampoco, yo no quería con eso. Todo lo contrario. Porque si nos están viendo así como se ha peleado con la familia, no es eso. No, es en ningún momento. Un sentido superior de la relación, ¿verdad? Claro. Entonces quería salir de misiones y nada, para poder venir tuve que vender lo que tenía y conseguirme para el billete y me vine para Madrid. ¿Y aquí qué pasó? Pues estuve menos de 8 meses estuve aquí porque yo vine y yo dije ya no quiero más niños. Yo dije quiero servir al Señor, quiero dar para dar a los demás. Pero yo le dije al Señor, Señor, cámbiame de ministerio, ya no quiero más niños. Tenía mucho tiempo de trabajar con niños, quiero algo diferente. Y como había estudiado diseño gráfico, yo dije, quiero hacer juguetes y material para los niños, para venderlo y eso que sirva para recaudar fondos. Claro. Al venir aquí, esa era mi idea, pero no se hace lo que uno quiere, lo que estábamos hablando anteriormente. Se hace lo que el Señor quiere. Claro. Y el Señor aquí pues me puso con niños, ¿verdad? Me puso a llevar una guardería que había, ¿sí? Para cuidar a los niños de las hermanas que iban a las oficinas, claro, a los rastros. Sí. Y entonces tenía un grupito y yo sola, encima de todo, un grupo como de 10 niños pequeñitos. Y estuve ese tiempo aquí con niños. ¿Y después volvió a Guatemala? Volví a Guatemala y ahí también, ya no dentro viviendo en comunidad, pero sí ayudaba externamente al ministerio, llevando la escuelita dominical, organizando a los adolescentes para que ayudara con los niños y eso. Y estando ahí, llegó de misionero, al que ahora es mi esposo, y él venía de aquí de España, aquí nos conocimos. Estuvo él un tiempo ahí, pocos meses en Guatemala, y se fue para Miami. Ya estando en Miami, pues nosotros hablando, tuvimos la visión de que orar por la relación nuestra y el Señor pues nos permitió casarnos al poco tiempo. Y ya casados, no nos quedamos en Guatemala, nos fuimos a Costa Rica. O sea que hemos estado viajando. ¿Y cómo fue la vida en Costa Rica? En Costa Rica, pues ahí la obra es diferente, no es solo niños, ahí llevábamos casas de madres con niños. Aparte también hay los jóvenes, los chicos, adolescentes que tienen problemas con drogas, con alcohol, y ahí lo fuerte también es las mujeres agredidas, hay mucha violencia de género. ¿Ah, sí? Sí, y entonces esa era la casa que nosotros llevábamos, la casa de madres con niños, y vamos, teníamos una población de unas 10 o 12 mujeres y llegábamos a juntarnos con hasta 30 niños pequeños en la casa. O sea que seguía con niños. Seguía con niños. ¿Y después de Costa Rica? Estuvimos ahí 3 años, nos fuimos para México, a Monterrey. Estuvimos 2 años ahí, en todo ese tiempo, viviendo en casas de matrimonios y tuve a mis 3 hijos. ¿En México? 2 en Costa Rica y la pequeña en México. México. Ya de ahí el Señor nos cambió, nos fuimos a Guatemala y en Guatemala ahí la necesidad es solo, la mayoría, lo más fuerte en Guatemala son niños. Y ahí pues llevábamos casas de niños. Tuvimos 3 años y en esos 3 años pues tuvimos niños de 9 a 12 años y los últimos años estuvimos con niñas pequeñas de 6 años, de 4 a 6 años. Y después de Guatemala vinieron nuevamente a España. El Señor nos trajo a España, ya casados, sí. ¿Y cuánto hace que está aquí, Jania? Pues de eso ya 12 años. 12 años. 12 años. ¿De nuevo con niños? Pues mis niños ya crecieron y no, aquí ya el Señor ya me cambió, ya
ya me dejó un tiempo y todo este tiempo pues hemos estado, mis hijos han crecido, aparte ya dejaron el colegio, están adolescentes sirviéndole al Señor, los dos mayores, la pequeña que me queda pues está terminando ahora la ESO y gracias al Señor, ¿no? Que ellos le están sirviendo, le están conociendo y nosotros pues sirviéndole en lo que podemos. Mi esposo está en relaciones públicas y yo estoy en la oficina, o sea que ya ahora niños ya. Sí, niños. Y mirando así para atrás, para el pasado, no es que querramos hablar del pasado, sino ¿cómo se ve usted? ¿Está contenta? ¿Cómo ha sido todo ese Sí. tiempo? Yo le estoy muy agradecida al Señor, porque si yo ahorita, si años atrás, el Señor me hubiera planteado todo esto, que yo quería dejar de trabajar con niños, que yo no quería trabajar nunca en una oficina, que yo quería estar siempre con mis hijos y teniéndolos, y ahora yo me veo y digo, gracias Señor, porque no se ha hecho lo que yo quería, se ha hecho la voluntad de Él, que es totalmente contraria a lo que yo quería, pero siento paz en mi corazón. Pero ha sido bueno. Y siento claro. agradecimiento. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo ha ido haciendo al tiempo de Él y según su voluntad, no la mía. Porque yo hubiera querido, si se hubiera hecho lo que yo quería, uno generalmente quiere que las cosas se hagan rápido, ¿no? Que sucedan en el momento. Y el Señor pues ha tardado todo este tiempo, todo este año, todos estos años para decir, tú sigue mi camino, ¿no? Haz mi voluntad, ¿verdad? Y no ha entrado en mí ni ansiedad pensando en mis hijos, qué va a ser de ellos, ya no viven con nosotros, que no le van a conocer. No, es todo lo contrario. Siento paz en mi corazón y estoy muy, muy agradecida porque Dios lo ha hecho a la manera de Él y a su tiempo. Y no he sentido ninguna ansiedad ni temor, porque generalmente uno como madre tiende a eso, ¿no? Claro, claro. A sobreproteger a los hijos y le entra a uno temor. Pero uno tiene que saber confiar en el Señor y dejar que Él haga todo. Yo me imagino que para quienes nos están viendo, esto que está diciendo es un mensaje alentador para que quienes están en una situación parecida sepan que lo bueno, que es lo que nosotros creemos, es enemigo de lo mejor, que es lo que Así Dios es. nos da. Así es. Es así, ¿verdad? Así es, exacto. Yo la primera vez que escuché eso, que de lo bueno es enemigo de lo mejor, no lo alcancé a entender hasta que Dios obró en mi vida. Cuando Dios obró en mi vida, me pasó lo mismo que a usted, que de golpe uno descubre que hay un camino que es distinto del nuestro, pero que indudablemente es mejor. Claro, claro. Y lo que yo creo es de que uno tiene que ir confiado, porque si uno entra en ese camino pensando de que podría ir en ese camino, pero a mi ritmo, entra el temor, entra la duda y no hay confianza en Dios. Entonces ahí es donde uno tambalea y uno muchas veces se desvía. Yo no quiero decir de que, a ver, por ejemplo, el tiempo cuando yo estuve aquí en España, la primera vez que yo me vine soltera, si yo hubiera permanecido en el tiempo del Señor, porque yo tenía el billete para un año y no me quedé el año, me quedé 7 meses más o menos, me fui antes. ¿Por qué? Porque hubo cambios de autoridades, hubo cambio de ministerio, hubo muchas cosas que cambiaron. Y entonces yo dije, eso no es lo que yo quería. Yo mejor me voy con mi familia, donde yo estaba bien, donde yo estaba cómoda. Y me regresé. Y tuvo que pasar 2 años. Si yo me hubiera quedado en Madrid, pienso yo, que me hubiera conocido a mi esposo antes, o sea, ya de hecho ya lo conocía, pero tal vez hubiera surgido la relación antes, Dios hubiera encarrilado y nos hubiéramos casado antes. Pero tuvo que pasar 2 años más para que Dios me hubiera vuelto a encarrilar en el camino donde Él, y al tiempo que Él quería. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas, que nosotros queriendo hacerlo, nos salimos del camino, nos torcemos, y Dios poco a poco va con el callado. Nos va con el callado, y muchas veces con la vara y el callado. Y a uno le duele, le afecta, pero tiene que verlo uno de parte del Señor. ¿Verdad? Con este mensaje, con esa sonrisa y con esta paz,
Nos despedimos, Jania Gómez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempo de Diálogo. Es una bendición poder estarlo aquí y compartir. Muchas gracias. De nada.